natural que la contaminación amenaza cada día. Muy buenas noches con todos. Somos eh, Daniel, José, Claudia y Lourdes. Y quien les habla, Evelyn, estudiantes de la UTP. En esta oportunidad continuaremos con esta investigación de avance del portafolio del ecosistema del lago Titicaca. A continuación daremos a conocer el objetivo. El objetivo principalmente se centra en prevalecer la riqueza ecológica del lago Titicaca y los impactos ambientales que enfrenta actualmente como ecosistema y también como parte de un turismo vivencial que muchas personas, turistas del exterior, dan de conocer este lugar magnífico. Además, también mencionaremos algunas de las causas y consecuencias que tiene este ecosistema que prácticamente las principales es la contaminación, el vertimiento de residuos, las actividades humanas, nosotras propias, también realizamos conflictos que dañan a nuestro medio ambiente. Y por ello se asumen las consecuencias como por ejemplo la calidad del agua, la biodiversidad del ecosistema que pues afecta, ¿no? La flora, la fauna y su función también que es importante prevalecer y tomar acciones inmediatas, porque este ecosistema tiene una función principal que es un regulador climático de la región andina. Datos generales del ecosistema. El lago Titicaca es uno de los ecosistemas acuáticos más importantes de Sudamérica. Se encuentra ubicado en el altiplano andino entre Perú y Bolivia, a una altitud de aproximadamente de 3.810 metros sobre el nivel del mar. Debido a esta ubicación geográfica y extensión, es considerado como el lago navegable más alto del mundo. Biodiversidad, fauna y flora. Este ecosistema se caracteriza por su biodiversidad, por albergar especies de la flora y fauna adaptadas a la condición de la altura. Entre las plantas más representativas y destacadas de la totora, utilizada por las comunidades locales por la elaboración de embarcaciones e islas flotantes. Asimismo, el lago es habitable de diversas especies de peces, aves, acuáticos y animales endémicos, como la rana gigante del su importancia del ecosistema. La importancia del lago Titicaca radica en su valor ecológico, económico, cultural y histórico. Desde el punto de vista ambiental, contribuye la conservación de la biodiversidad y la regulación de los cursos hídricos de la región. Económicamente beneficia a la población cercana mediante actividades como la pesca, el turismo, la agricultura y el transporte lacustre. Mi nombre es Daniel Alessandro. En este caso vamos a hablar de lo que es impactos ambientales en el lago Titicaca. Uno de esos es la contaminación específica en ríos, en el río Cuota, Azángaro y Lave. Esos tres ríos principalmente hoy en día transportan lo que son minerales que contaminan el río. Uno de ellos es el zinc, tatio, mercurio, cobre, hierro, hace que eso esté contaminado obviamente en los ríos. Ahora, otro punto que tenemos que hablar de impactos ambientales del lago Titicaca es la eutroficación crítica que hay en el río lago Titicaca. En la bahía de Puno, la proliferación de la lenteja de agua forma un manto verde de 3 centímetros de grosor, que impide el paso de la luz solar y eso obviamente detiene hacer la fotosíntesis de algunas plantas acuáticas que están en el río y lo que produce unos olores muy féticos, muy olores desagradables y obviamente se pierde, ¿cómo se llama? Plantas acuáticas y animales obviamente, ¿no? Se malogra. También lo microplástico de la fauna, en este caso, en los estudios científicos han detectado obviamente que la microplástica está en el tracto de intestinales, en los pejerrey, en el carachi, en los peces
nadan obviamente en el lago Titicaca y se encuentran rostro de plásticos en eso. Hace que obviamente su demanda de potaje de los peces se reduzcan obviamente, ¿no? Entonces hay que tratar de no hacer contaminar el lago Titicaca porque se está perdiendo muchos recursos que hoy en día serían muy buenos para esa comunidad. Vamos a ver también las áreas degradadas en el lago Titicaca. Uno de los puntos es la pérdida inmensa histórica de totorales, de 52.000 hectáreas de totorales que había de totoras, ahora solamente hay 27.000. La misma razón por los cambios de nivel de agua y también la presencia del ser humano, más que todo la presencia del ser humano, porque obviamente el ser humano agarra, destruye y no lo repone. Entonces por esa justa razón. Ahora también en la bahía de Puno, el monitoreo del índice presenta una calidad inadecuada del río, lo cual hace que sea una pésimo lugar donde se pueda tranquilamente trabajar o poder estar tranquilamente en la bahía. No se puede. Ahora, hay puertos secos, que en este caso por el puerto de Calpajara, es un puerto donde se ha secado y solamente hay algo putrefacto solamente, saca completamente convertirse en lodosos, puro lodo, se secó el río. Todo eso porque debido al nivel del agua ha bajado casi 4 metros, entonces eso hace que el puerto de Calpajara haya sido secado y solamente es lodoso nada más. Causas de los impactos ambientales. Atrópicas. Actividad humana. Falla en el tratamiento de residuos. La laguna de oxidación del Espinar es ineficiente en la remoción de nitratos y fosfatos, volcando nutrientes directamente a la bahía. Minería informal de oro. En las cabeceras de cuenca, como el río Ramis, el uso indiscriminado de mercurio y cianuro, junto con la remoción masiva de tierras, altera la calidad hídrica y destruye hábitats. Quema cultural. Población locales. Queman totorales para identificar nidos y recolectar huevos o capturar aves, lo que destruye el refugio y áreas de desbode de peces. Naturales. Evaporación extrema. Entre el 90% y 95% de la pérdida de agua del lago es por evaporación, debido a la alta radiación solar, lo que deja muy poco flujo de salida, solo 2% a 9% por el río de desaguadero para limpiar el sistema. Principales impactos ambientales: la contaminación del agua, la pérdida de la biodiversidad, la disminución de especies nativos, de los peces nativos, proliferación de algas y plantas acuáticas, deterioro de los ecosistemas y de la calidad de vida de la comunidad que depende del lago. En general, los impactos más graves actuales del lago Titicaca están relacionados con las actividades humanas, especialmente con la contaminación por aguas residuales, residuos sólidos y actividad productiva en su cuenca. Consecuencias del impacto ambiental que vamos a hablar en este caso, en salud pública, los pobladores presentan síntomas de intoxicación por metales, irritabilidad de ojos, náuseas y enfermedades estomacales, ya que el agua es una de las fuentes de vida para ellos y está contaminado por metales en este caso. Entonces, obviamente, si está contaminado, van a sufrir de enfermedades y mayormente son las enfermedades estomacales por el agua, obviamente. Ahora, la extinción de especies banderas son dos en este caso que vamos a hablar, que es la rana gigante Titicaca y el zambullidor. Están estas dos especies en críticas peligro de extinción. Quiere decir que entre más contaminación, esas dos especies ya van a desaparecer y ya no vamos a tener ningún tipo de rastro sobre ellos. Ahora, en otro tema que vamos a hablar es la seguridad alimentaria. En la desaparición de peces nativos, en este caso la contaminación de la trucha de cultivo con metales pesados, pone en riesgo el sustento proético en las familias. Entonces, de los peces nativos, en vez de nutrir, va a desnutrir y va a generar más enfermedades a ellos, los pobladores. Entonces, hay muchas consecuencias inclusive, pero esas son las tres consecuencias principales que mayormente hay en el lago Titicaca.
Aparte vamos a hablar de lo que son las conclusiones y reflexiones para terminar esta parte del video. En el lago Titicaca es un ecosistema endoreico, es un ecosistema cerrado, lo que significa que toda contaminación que pase solamente se queda ahí. Entonces se queda ahí por años y décadas. Ese tema de contaminación no lo estamos hablando ni de hoy ni de ayer, sino por años. Entonces tenemos que tomar medidas sí o sí, porque se va a perder un ecosistema que es conocido, obviamente, y aparte es muy querido porque tiene historia el lago Titicaca. Entonces hay que cuidar más que todo eso. Y bueno, nuestro aprendizaje central directamente en esto es la recuperación del lago Titicaca, que no es solo un tema ecológico, sino una urgencia de supervivencia para la comunidad Colombo de los Urus, cuya cultura y economía, dependen de la integridad de salud de la totora y la calidad de agua. Entonces, estamos contaminando, estamos perdiendo un lago que tiene años y trayectorias. Entonces hay que empezar desde ya a cuidarlo y saber cómo podemos luchar contra la contaminación que destruye nuestro querido lago Titicaca. Muchas gracias.